Y por último, dale clic en el botón Pagar. Recuerda que gracias a tu aporte, este canal sigue creciendo para la gloria del Señor. Un saludo franciscano de paz y bien para ustedes los cristovidentes. Nos encontramos desde aquí, desde el Monumento Nacional al Libertador. Un lugar en donde se respira libertad, pero también desde donde se puede expresar la cultura. Los invitamos para este jueves a las 4 de la tarde, conectados con la cultura. Interesante, allí nos veremos. Paz y bien. Continuamos con Guardianes de Paz, especial del Bicentenario. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Lúcheme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Luché como soldado. Gracias, maestro Fernando. Luché como soldado. Qué buena melodía, qué bonita letra, y es lo que estamos haciendo nosotros aquí en Guardianes de Paz. Bienvenidos a los que acaban de iniciar acá con nosotros a través del canal Cristovisión, un programa del Obispado Castrense de Colombia, el Bicentenario, 200 años de lucha. Entonces vamos a escuchar a estos amigos ¿qué comentarios hay acerca de esto que nos contó el señor capitán Cardona, de ese periodo de los 9 años? ¿Qué hay así de especial como para resaltar, doctor René? Bueno, lo primero es tener en cuenta contra quienes se libraba la batalla, ¿no? Hay que tener en cuenta que luchábamos como patriotas contra un ejército muy fuerte. Los realistas no eran un ejército pequeño ni sin entrenamiento. Ellos venían de ganar una batalla muy importante contra las fuerzas de Napoleón Bonaparte, que recordemos era el emperador de gran parte de la Europa de aquel entonces. Este ejército viene con más de 15.000 hombres, vienen crecidos en confianza, en armamento, en técnicas de guerra, y pues iban a ser a ellos a quienes tendríamos que combatir desde las técnicas nuestras aquí en la parte de lo que era la Gran Colombia.
Eso es como lo primero, entender contra quién nos enfrentábamos. Y luego entender que para aquel momento, entre ese año de 1810 a 1819, suceden una serie de guerras fratricidas en Colombia. Al interior nuestro teníamos unos conflictos no muy diferentes a lo que hemos vivido a lo largo de la historia colombiana. Alcanzamos hitos importantes y terminamos dentro de nosotros mismos en conflicto, ¿no? Pero ya alejo también tema a mis compañeros. Pero interesante eso de verdad que dice, ¿no? Las dos cosas que comentó. Lo único que tenían estos neogranadinos, el pueblo naciente, era solo deseo de liberarse, un amor patrio, un amor interno propio, lo único que tenían. No tenían armas, no había un buen ejército. Y lo segundo es, el modelo que nosotros tenemos hoy viene de hace 200 años también, como que no queremos subir todos. Interesantes esas dos apreciaciones que hace aquí el doctor René. Doctor Miguel. Bien, padre, y para todos nuestros cristovidentes, yo considero que hay cosas que pues, el capitán Cardona nos cuenta y nos recuenta muy bien en este conocimiento de la historia tan profundo que él tiene. Hay reflexiones que a mí me gustaría hacer respecto sobre todo del conocimiento en la historia que tenemos hoy en día nosotros los colombianos. Usted le hacía una invitación hace un momento a las familias allá en sus casas de que invitaran a sus hijos y que escucharan. Hoy desafortunadamente el conocimiento que tenemos de la historia pues es muy concreto de algunos eventos y desafortunadamente los muchachos hoy en día, los jóvenes, no se interesan mucho por eso. Entonces, pensar en cosas como el impacto que tenía en su momento la Revolución Francesa en todo el mundo, qué impacto tenía también mientras que esto ocurría al otro lado del continente en nosotros, que empezamos a descubrir este espíritu de querernos independizar, que venga Antonio Nariño y nos traiga la Carta con los Derechos Humanos, a él después lo encarcelan, y entonces cómo estábamos nosotros viviendo esta historia de en medio de esclavitud, en medio de ser vasallos, en medio de vivir en una monarquía con digamos que debajo del gobierno de la monarquía española. Entonces todo este tipo de cosas van influyendo en cómo nuestra historia de independencia se va construyendo. A nosotros en los colegios nos enseñan y tenemos muy marcado lo que usted decía al inicio, padre, lo que pasó hace más o menos un mes. Entonces sabemos lo del florero de Llorente, visitamos el Museo del Florero y entonces creemos que porque se rompió un florero, toda esta gesta independentista estalló. Y en realidad son un montón de eventos históricos que muy bien concatenados resultan con el efecto de nuestra independencia, que es un proceso que se construye durante más de 10 años. Entonces es eso, padre. Sí, qué interesante también allí la invitación que nos está haciendo el doctor Miguel, y es a conocer nuestra historia. Conocerla para valorarla, o no podemos valorarla si no la conocemos, y tiene que ser una transmisión generacional, eso es verdad. La doctora Natalia. Bien, conmemorar implica recordar o hacer un recuento de manera colectiva como país de 200 años, no solamente de una batalla que generó el grito de independencia, sino de una serie de batallas y de acontecimientos que fueron lo que de alguna manera llevaron a que se lograra esa independencia en particular. Entonces, la labor de un ejército, la labor de unos soldados, ¿no?, que entregan su vida y que hacen que de alguna manera se conmemore y se tenga presente esos 200 años de lucha, que creo que no solamente hoy lo conmemoramos y lo recordamos desde esa medida que el capitán nos muestra, desde ese recuento histórico, pero adicional, cómo a lo largo de este tiempo, de todos estos 200 años, pues se han logrado grandes batallas que han generado que hoy estemos en el proceso en el que estamos en este momento en el país. Miren allí tan interesante otro paso más que damos acá con el aporte que nos hace aquí la doctora Natalia, y es asumir aquello que se vivió, asumirlo para nuestro presente, para nuestro hoy, asumirlo como algo propio, como algo nuestro, no como de aquellos. Y pasaría lo mismo con nuestros soldados hoy. Son ellos los que están combatiendo. No. Debemos sentirnos todos nosotros en esa lucha, en esos 200 años de lucha, cada uno de nosotros. Entonces, comprometernos de verdad, estudiar y mirar de verdad qué fue lo que estaba allí en el corazón de los españoles y en el corazón de estos neogranadinos. Vamos a ver qué nos dice el señor capitán Cardona en el hecho de la batalla misma, la batalla de Boyacá.
1819. Escuchemos al señor capitán Cardona. Continuando con la historia, la batalla de Boyacá, que se hizo el 7 de agosto de 1819, fue la que culminó ya con el sello de la independencia, y en ese campo se enfrentaron 2.500 españoles contra 2.500 patriotas. Precisamente está a mis espaldas el campo de batalla Boyacá de la Escuela Militar de Cadete, que hace memoria a este evento histórico, el cual ha sido tan significante que lo hemos declarado como el Día del Ejército a partir de 1978, declarado por el Gobierno Nacional. En esta batalla estratégica se enfrentaron tropas patriotas que estaban integradas por una vanguardia al mando del general Francisco de Paula Santander y una retaguardia al mando del general Anzoátegui, José Anzoátegui. En estas dos vanguardias, en la vanguardia habían batallones de infantería como el batallón Cazadores y el primero de línea, y unidades de caballería como el escuadrón de guías de vanguardia o guías del Casanare. En la retaguardia se encontrarán otros batallones de infantería como el batallón Barcelona, el Bravo de Páez, batallón Rifles, la Legión Británica y el escuadrón de lanceros, que fueron victoriosos en Pantano de Vargas, donde estaban los 14 lanceros al mando del coronel Rondón. Estas dos unidades pues estaban en Tunja y apenas se dieron cuenta de que José María Barreiro, el español, tenía que irse hacia Bogotá a pedir refuerzos al virrey, tenía que obligatoriamente pasar por el puente sobre la quebrada del río sobre la quebrada Teatinos. Era un paso obligado y Bolívar dijo, bueno, si por ahí van a pasar los españoles, tenemos que cortarles el paso. De esa manera, a las 7 de la mañana salieron de Tunja y llegaron al río Teatinos o al campo de batalla Boyacá, llegaron a eso de las 12 del día. Y empezaron a buscar los españoles. Normalmente en agosto la neblina es densa y pues no se podían ver dónde estaban las tropas. Ese campo era abierto, no habían pinos, no habían eucaliptos, no había nada. Es como decir un campo donde se pueden ver hasta 10 kilómetros de distancia de uno al otro. Bolívar envió al capitán Durán a verificar dónde estaban los españoles, y el capitán Durán con una avanzada los encontró en la casa de Teja. Allí pues el batallón Cazadores pensó que era una avanzada del ejército y los mandó a retener. Cuando ellos subieron y se encontraron con el ejército libertador completamente, pues empezó el combate. Barreiro envió en apoyo a estos soldados realistas otro batallón que se llamó el Primero del Rey, mientras el resto de las tropas realistas cruzaban el puente que hoy se llama Boyacá. En esta actividad pues solamente alcanzaron a pasar los dos batallones de la vanguardia lograron pasar al otro lado del puente, y los 3 batallones de la retaguardia de los realistas pues se quedaron en la parte donde estaba, digamos, la casa de Teja. Ahí se inició el combate fuerte, una en la parte alta y otro sobre el propio río. De esta manera Bolívar se situó en la mitad de los dos combates y desde allí controló la retaguardia que estaba al mando del general Anzoátegui y la vanguardia que estaba bajo el mando del general Santander. En este enfrentamiento, que comenzó a las 2 de la tarde, terminó a las 6 de la tarde, en esta acción hubo 66 muertos, 13 fueron patriotas y fueron capturados más de 1.600 españoles. ¿Por qué fue esto? Porque la estrategia de la sorpresa fue lo más importante para Bolívar, que logró coger las tropas sin prepararse para la batalla. Todas venían a información, los españoles venían a información, y los granaderos, los dragones de los españoles que estaban a caballo no se dieron cuenta de que los lanceros nuevamente le estaban haciendo un envolvimiento por una cañada, y cuando se dieron cuenta era que ya los tenían encima y no alcanzaron a luchar, sino que salieron despavoridos. O sea, los únicos que salvaron de esa batalla fueron los dragones. Barreiro, al darse cuenta de que efectivamente no podía vencer en esa batalla, huyó, se fue por la cañada, pasó el río Teatinos por otro lado diferente al puente y se escondió a más de 2 kilómetros de distancia del puente en unas piedras. Allá esperó a terminar el combate. De entre todos estos batallones, el batallón Rifles tenía un soldado que se llamaba Pedro Pascasio Martínez, un niño de 12 años. Él era, digamos, los tenían a los niños para que cogieran los caballos, porque después de las batallas los caballos salían huyendo. Entonces estos niños lo que hacían era capturar los caballos. Este niño se fue a recuperar un caballo hacia el lado de las piedras donde estaba Barreiro y lo encontró escondido, y allí pues lo capturó, le ofreció unas monedas de oro, él no las quiso aceptar y se lo llevó a Simón Bolívar, y pues ese es un héroe que tenemos en representación hoy en día,
e inclusive hay una medalla de anticorrupción debido a esa acción de Pedro Pascasio Martínez. En esta acción también murió un fraile, un capellán, el capellán de la vanguardia, Fray Ignacio murió allí, y otros neogranadinos que, digamos, soldados que pelearon aquí en esta batalla. De ahí, pues, en estas 4 horas de combate fue decisiva la acción de, digamos, de los 2 generales, Francisco de Paula Santander y Antonio Anzoátegui, en cada una de las vanguardia y retaguardia, y había unos jefes de Estado Mayor, que era el de la vanguardia, el coronel José María Córdoba, que era el encargado de la logística de todos los alimentos, pertrechos, municiones, y en la parte de la retaguardia de la vanguardia se encontraba el coronel Pedro Fortul. O sea, este ejército era un ejército bien preparado, un ejército que estaba disciplinado y formado bajo reglamentos y manuales que fueron construidos en 1818, como las ordenanzas de Francisco de Paula Santander, donde decía que tenía que hacer un soldado de infantería, uno de caballería, uno de artillería, cómo funcionan los zapadores. O sea, esta organización y estos eventos eran muy importantes para poder desarrollar este tipo de batallas, porque el ejército patriota se estaba enfrentando con una fuerza veterana, que fue la que luchó en las guerras napoleónicas contra Napoleón Bonaparte, valga la redundancia, y pues venían muy preparados. Inclusive había una compañía de un batallón que se llamaba el Tambo. El Tambo fue el que destruyó todo el ejército en 1815 en la batalla de la Cuchilla del Tambo. Entonces, todas estas tropas bien preparadas, bien organizadas, fueron derrotadas por un ejército que había avanzado más de 450 kilómetros desde Tame, habían pasado un páramo a más de 4.500 metros de altura, donde murieron todos los caballos, más de 1.600 caballos murieron allí y 40 soldados murieron. Y esta batalla está precedida de otras batallas donde murieron más de 500 hombres, como Gámez y Tópaga, el 11 de julio, y la batalla del Pantano de Vargas, donde murieron casi 400 personas murieron allí, que fue como el preámbulo para poder finalizar y, digamos, concluir con la batalla en el puente de Boyacá. Las consecuencias políticas de esta batalla fueron, digamos, trascendentales, porque el virrey Juan Sámano tuvo que huir de Santa Fe de Bogotá, se fue hacia Honda y luego por la vía del río Magdalena llegó hasta Turbaco, donde allí se reunieron los que habían huido de la batalla y allí le hicieron unos juicios a estos oficiales, y de acuerdo a estas fuentes primarias que dicen qué fue lo que pasó, es que nosotros los historiadores hemos podido definir qué específicamente fue esa batalla donde hubo más de 5.000 personas peleando durante 4 horas. El señor capitán Cardona nos metió a todos en el cuento de la batalla de Boyacá. Allá estuvimos todos, corriendo de un lado al otro. Oiga, qué interesante de verdad conocer ese relato, y de esa manera, con entusiasmo. Eso es lo que vamos a comentar ahora cuando regresemos de una pequeña pausa. El entusiasmo de este ejército nuevo. Con todo eso que estaba allí nació el ejército, la infantería, la caballería, cada uno de ellos. Entonces, ¿qué era lo que ellos tenían en su corazón? Deseo de conquistar la patria en la cual estaban viviendo. Y vamos a escucharlos a ellos, pero después de la pausa. Ya regresamos. Ya regresamos con Guardianes de Paz, especial del Bicentenario. Este sábado 10 de agosto, acompáñanos a participar de la Sagrada Eucaristía.